En Libre xuntóse lo mellor de cada casa. Músicos de Misiva, Mala Reputación, Origen e Desacato formen parte desta banda que surdió cola idea de ser pocos e facer da que cenciello. No sobrepensaba las cosas. La cosa acabou enredándose e anguaño presente en el so EP Ciudadano Lunar, coproduciu con Pablo Senator ne Estudios Omni e que definen como pop alternativo con base rock. Si tú te vas, jamás me voy a perdonar no haber luchado un poco más. ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Sobrevivir esta ciudad se vuelve hostil si tú no estás, si tú no estás. Libre, que sois Óscar, Carlos, Falu, Michi y Luis, y que además venís todos pues de bandazas con mucho nombre, como Misiva, como Mala Reputación, como Origen, como Desacato, que empezáis con todo este proyecto, vamos a decir que tiene dos fases, ¿no? Porque hay una primera, os miro a vosotros, una inicial y luego otra relacionada, que quiero que me la contéis también, con El mío cantar, que es muy guapa, ¿no? Pero que trae al final al grupo a donde estamos hoy. Bueno, pues el origen del grupo es de 2012, que grabamos un EP Carlinos y yo, que en principio era algo que teníamos en acústico, pero ahí ya metimos alguna cosa en eléctrico, ya grabamos con banda, sí. Y que grabamos en Omni con Pablo Senator, que fue lo primero que se grabó en lo primero, en del Omni, inaugurando. Bueno, del que estamos muy orgullosos. Oye, esto es un clásico, lo de vamos a hacer algo en acústico y acabar haciéndolo totalmente eléctrico. Se nos fue de las manos. La verdad que fue un proyecto guapísimo porque nos recuerdo a los tres pues experimentando y aprendiendo, y entre Pablo y yo grabando todos los instrumentos. Luego Adri Cherif grabó las baterías de
de aquel EP que se llamó Ciudadano Cero. Y luego, ¿cómo engancháis con, digo yo, esa segunda etapa que ya amplió al resto del grupo en relación al mío cantar y en 2019, ¿no? Creo que es ahí cuando tenéis un revival de vosotros mismos. Exacto. Muy bien. Eso. Fue un proyecto que organizó la Consejería de Cultura y diferentes grupos de diferentes localidades ponían música a un texto que escribían los guajes de la escuela de ese sitio. Y a nosotros, bueno, pues propusieronnos poner música a un texto que escribieron los guajes y las guajas de la escuela de Posada de Llanera, que ya la que fuimos Falu y yo. Y la verdad que prestó mucho. Grabamos aquella canción, ya parte de los que estamos ahora en el grupo. Entonces, en ese momento, en torno a ese mío cantar, es cuando entráis Luis y Michi, ¿no? O sea, es ese momento. ¿Y cómo es la entrada? ¿Os dejan mandar algo? ¿Os hacen casting? No, no hubo casting. Llamó el día anterior de grabar la canción para avisar que había que grabar. Fue Carlinos. Sí. Qué guapo. Esto de, oye, vienes un favor y luego ya te quedas. Sí, ¿no? y ahí ya empezamos a ensayar pocas veces. Tardamos mucho grabar este EP. Hay canciones que tienen 6 años y la acabamos de grabar ahora. Bueno, hombre, pero así terminan de estar interiorizadas. Acabadas. Sí. Ya hicimos la versión de la versión. Ay, qué bien, eso está muy bien. Y Luis, ¿qué tal fue esa entrada? Bien, a mí sí que es verdad que me avisó con un poco más de tiempo, que pude participar un poco más en la composición del tema y nada, entramos ahí al estudio con Tuto en Avilés y a partir de ahí lo que dice Michi, 3 años ensayando las mismas canciones y al fin aquí estamos. Al fin aquí estamos. Acabáis de sacar hace poco Ciudadano Lunar, un EP de 6 temas que está también coproducido, imagino, ¿no? Por Pablo y por vosotros. En OVNI, ¿a qué suena ahora? Pablo, aparte de ser amigo nuestro, es siempre nuestro productor. Siempre que tenemos algo para grabar, confiamos en él. Nos dio, yo creo que sobre todo un enfoque a nivel de sonidos, a nivel de arreglos. Investigando con efectos, contarlo un poquitín, ¿no? Ampliar ahí. Él nos ayudó un montón con eso. El diseño también, cuidado, ¿no? La portada también nos dio un poco de pie para el título que tiene el EP. Es un mural de Marat Morik, que lo conocimos porque participó en el Pares Fest de Ubieu. Encantador, que cogiéramos la imagen, que hiciéramos lo que quisiéramos con ella. Qué bien, todo facilidades. Sí. Y luego, bueno, toda la maquetación de Rubonón, de Rubén Fernández. A nivel artístico, el disco estamos contentísimos de enseñarlo. Hoy hablábamos antes de la veteranía, justo el single que escogéis para presentar el EP es el de 20 años, que es una canción así reflexiva, ¿no? Un poco así echando la vista atrás, y yo me gustaría un poco aplicarlo a lo que es la propia historia musical, ¿no? De cada uno de vosotros, porque yo no sé si uno visto después de tanto tiempo echa un poco en falta, por ejemplo, cómo eran los comienzos de tocar, ¿no? Ese, no sé si ese ímpetu, esas ganas, ese simplemente pasarlo bien, si se va perdiendo con el tiempo, si vosotros tenéis añoranza con eso o no, o estáis encantados ahí de ir entrando a la madurez. Estoy encantado de la evolución musical que tiene la banda y que tengo yo particularmente. En cada época haces un poco lo que te va tocando y vas aprendiendo y vas... Bueno, yo no cambiaría nada... Sin nostalgias, ¿no? De lo que hice. Gracias a la música, bueno, yo particularmente tengo a los mejores amigos a nivel personal, o sea que todo lo que nos aportaron todas las bandas en las que estamos o estuvimos, cada momento musical tiene también un momento vital parejo y todos están bien. ¿Y el resto de las letras del EP de qué hablan? ¿Quién se ocupa de las letras? Pues en 20 años puede ser la crisis. Puede ser. Hay una canción que se llama Ansiedad, que habla de la ansiedad. Hay una de amor, hay otra de una pérdida, de una despedida. Suelen ser bastante... Hablan de uno mismo. Se entienden bien de lo que hablamos. ¿Y escribes tú? ¿Escribís un poco los dos? ¿A la par así o cada uno viene con una idea? Bueno, mayoritariamente Falu. Yo creo que todos tenemos un poco la filosofía de cada uno que haga lo que mejor se le dé. Bien. Tú dices esto no. Mira, tengo otra letra aquí. Hay que decir que coincide un poco con el momento vital que comentábamos antes en referencia a 20 años. A lo mejor unos años atrás hubiéramos sido más rígidos y habría menos posibilidades de negociación, tanto unos como otros. Oye, y esto de venir de otras bandas, que además decía yo son todo bandas muy conocidas, ¿eso es una cosa que para un proyecto como Libre le viene bien o os pesa en alguna medida? No, es el de Desacato, es el de... ¿Sabes? Un poco esa sensación de que al final siempre te están referenciando con la otra banda, o no, en este sentido es algo que empuje precisamente a un proyecto nuevo como este. Yo creo que pueden ser un empuje a lo mejor en un momento dado, pero que tampoco nos condicionan demasiado. Yo creo que se entiende bien que es otra propuesta, otro proyecto, y
y ya está. Sí. Hombre, sí es verdad que estamos igual, sobre todo a nivel, digamos, estilístico, todos un poquitín fuera de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera. Sí. Personalmente me parece arriesgado, pero a la vez muy emocionante, ¿no? Porque tienes también que ponerte... Eso, cambiar un poco el chip a nivel musical. Pero, Óscar, porque lo marcáis más, Diego, no sé, en algo más melódico, igual con menos punk, ¿no? De las otras propuestas, más rock. Y toda esta veteranía a nivel, por ejemplo, de repugnancia, ya digo, repugnancia cuando vas allá de bolo, ¿no? Que dices, estos bolos que te ibas con 20 años, que hablaba que vas a cualquier lado, que te parece todo bien, que te paguen, que no te paguen, que haya gente, que no haya, que tengas monitores, que no tengas. Esto ahora ya, imagino yo, que hay un poco ahí una línea roja, ¿no? Hay unos mínimos. Claro. Pero ahora nosotros acabamos de sacar el EP, llevamos mucho trabajado en él y tenemos muchas ganas de tocar, entonces somos flexibles también. Entre lo uno y lo otro, tal. O sea, que no hay monitores, bueno, igual nos podemos apañar, pero que haya bocadillo por lo menos, ¿no? Eso, pincho, tal. Oye, la escena rock en Asturias y a nivel estatal, ¿no? O sea, que tiene, si es verdad, el punk rock, yo creo que muchos, lo primero, muchos seguidores, y tiene trascendencia, tiene visibilidad y todas estas cosas. No obstante, aquí en Asturias, y lo pregunto sobre todo desde el punto de vista mediático, que se tenga en cuenta para, qué sé yo, para festivales, para estas cosas a la banda, ¿vosotros os sentís dentro de, no solo como libros, pregunto, sino viniendo un poco dentro de ese estilo musical, os sentís reconocidos así, lo suficientemente reconocidos? Porque luego en los conciertos se petan, ¿no? Y hay un montón de gente, o sea que el público ahí no falla. Igual no sé si falla por otro lado así un poco la... ¿Cómo lo veis eso? Yo creo que ahora nosotros como banda hay un poco incógnita porque estamos arrancando con esta propuesta más eléctrica y solo hicimos el concierto del estreno con Pablo Senator en Gijón y no sabemos tampoco qué respuesta vamos a tener ahora. Yo a nivel personal siempre me sentí súper reconocido, súper querido, porque además tengo la suerte de haber pertenecido a Desacato, que tiene muchísimos seguidores. Y eso es amor puro cuando te ven y no puedes dar más que darles gracias. Qué bueno. ¿Y el panorama rockero en Asturias y fuera de Asturias cómo está? Vosotros que os habéis movido y tal. A ver, yo creo que hay una incógnita que comentamos a veces también, que a nivel de reenganche generacional quizá no lo está viendo y por eso la escena se reduce un poco también. ¿Con qué vais a cerrar? ¿Con qué tema cerráis? Pues vamos a cerrar con una versión de un grupo que se llama Dorian, la canción A Cualquier Otra Parte, que es una de las versiones que tenemos dentro del repertorio de directo habitual, que nos presta mucho tocarla porque es una de las que llevamos así un poco más a nuestro estilo. La verdad que nos gustaba la canción y salió bastante automática el llevarla así un poquitín más al guitarreo y estamos contentos con cómo funciona. Bueno, pues vamos a escucharla. Óscar, Carlos, Falu, Michi, Luis, muchísimas gracias, Libre, por haber estado en Sonadía. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, 3 notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti. Ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se estaba abriendo y se abre bajo tus pies. Y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. A cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte.
una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti